Hola, supervivientes de la carretera. Bienvenidos a esta segunda parte. Sentaos, ajustaos el cinturón y mantened la mirada atenta, porque hoy nos adentramos en uno de los capítulos más oscuros, paranoicos y sangrientos de la historia del siglo XX. Hoy vamos a desentrañar los primeros años de la consolidación absoluta del mandato de Joseph Stalin, el momento exacto en el que la maquinaria del terror soviético se engrasó y comenzó a devorar a sus propios creadores. Todo este descenso a los infiernos empezó con un disparo. El asesinato de Sergei Kirov. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos entender quién era Kirov. No era un simple funcionario. Era el jefe del partido en Leningrado, la actual San Petersburgo. Kirov era todo lo que Stalin no era. Un hombre carismático, un orador brillante que no necesitaba leer sus discursos de un papel, alguien accesible que se paseaba por las fábricas y hablaba con los obreros. Era genuinamente popular. Y en el mundo de Stalin, la popularidad de otro hombre era una sentencia de muerte. El punto de inflexión ocurrió a principios de 1934, durante el 17º Congreso del Partido Comunista, conocido irónicamente como el Congreso de los Vencedores. Durante este congreso, se realizaron votaciones secretas para el Comité Central. Los datos históricos que hoy conocemos revelan que Kirov fue el candidato que recibió más aplausos y menos votos en contra. Apenas 3 delegados votaron en su contra. Stalin, por otro lado, recibió cerca de 300 votos negativos. Por supuesto, estos resultados fueron encubiertos rápidamente. Las papeletas en contra de Stalin fueron destruidas en secreto para que oficialmente solo aparecieran 3 votos negativos contra él, igualando a Kirov. Pero Stalin lo sabía. Sabía que gran parte del partido prefería a Kirov como líder. Kirov representaba una línea más moderada, una pausa tras la brutal colectivización y las hambrunas forzadas que habían devastado el país. Meses después, el 1 de diciembre de 1934, Sergei Kirov caminaba por los pasillos del Instituto Smolny en Leningrado. Su guardaespaldas habitual, extrañamente, se había quedado rezagado. De las sombras surgió un joven llamado Leonid Nikolayev, un miembro del partido resentido y con problemas psicológicos. Nikolayev sacó un revólver y le disparó a Kirov en la nuca. Kirov murió en el acto. Inmediatamente, la maquinaria de la sospecha se puso en marcha. Hasta el día de hoy, los historiadores debaten, pero hay fortísimas sospechas, respaldadas por un mar de evidencias circunstanciales, de que fue el propio Stalin quien orquestó o, como mínimo, facilitó el asesinato. Nikolayev había sido detenido semanas antes, merodeando cerca de Kirov con un arma y mapas de su ruta, y de forma incomprensible, la NKVD, la policía secreta de Stalin, lo había dejado en libertad. Aún más escalofriante es lo que ocurrió al día siguiente del asesinato. El guardaespaldas de Kirov, el hombre que misteriosamente no estaba a su lado en el momento del disparo, iba a ser interrogado. Mientras era trasladado en un camión, el vehículo sufrió un accidente. Curiosamente, solo el guardaespaldas murió. Los agentes de la NKVD que iban con él salieron ilesos. Todo un conveniente lavado de manos. Pero Stalin no solo eliminó a un rival potencial. Usó el cadáver de Kirov como la excusa perfecta, el catalizador para desatar lo que conoceríamos como el Gran Terror. Pocas horas después de la muerte de Kirov, Stalin redactó personalmente una directiva de emergencia que ordenaba a las agencias de seguridad acelerar los casos contra los acusados de terrorismo, negarles el derecho a un abogado, prohibir las apelaciones y ejecutar las sentencias de muerte inmediatamente después de ser dictadas. El objetivo principal de esta nueva ola de represión no eran los disidentes comunes, sino la vieja guardia bolchevique. Los hombres que habían hecho la revolución con Lenin. Y a la cabeza de esa lista estaban 2 figuras históricas: Grigori Zinoviev y Lev Kamenev. Zinoviev y Kamenev habían sido íntimos colaboradores de Lenin. Habían sido aliados de Stalin en los años 20 para marginar a León Trotsky, pero luego, al darse cuenta de la tiranía que estaba construyendo el georgiano, se habían vuelto en su contra. Stalin nunca olvidaba, y jamás perdonaba. Usó el asesinato de Kirov para inculparlos directamente.
La NKVD fabricó de la nada una conspiración gigantesca, acusándolos de formar un supuesto centro terrorista trotskista zinovievista. La narrativa oficial dictaba que ellos habían lavado el cerebro a Nikolayev para que matara a Kirov, y que su objetivo final era asesinar al mismísimo Stalin y a toda la cúpula soviética para restaurar el capitalismo. Era una mentira burda, absurda. Zinoviev y Kamenev eran teóricos marxistas, no terroristas callejeros. Pero en la Unión Soviética de los años 30, la verdad no importaba. Solo importaba el relato oficial. Así llegamos a agosto de 1936. Se celebró en Moscú el conocido como el Proceso de los 16. No fue un juicio en el sentido legal de la palabra. Fue una obra de teatro macabra, un espectáculo mediático diseñado milimétricamente para aterrorizar a la población civil, purgar al partido y enviar un mensaje claro. Nadie estaba a salvo. Se invitó a periodistas extranjeros y a diplomáticos para darle una pátina de legitimidad internacional. Pero, ¿cómo lograron que estos viejos revolucionarios, hombres duros que habían sobrevivido a las cárceles zaristas y al exilio, confesaran crímenes que no habían cometido? ¿Cómo lograron que se humillaran públicamente? La respuesta está en los sótanos de la Lubyanka, el cuartel general de la NKVD. La tortura a la que fueron sometidos no fue únicamente la brutalidad física de los golpes, que también existió, sino una devastadora tortura psicológica. La policía secreta, bajo las órdenes de Heinrich Jagoda en ese momento, perfeccionó la técnica del interrogatorio en cinta transportadora. Esto significaba que los agentes se turnaban en relevos de 8 horas, interrogando al prisionero de pie, bajo focos cegadores, durante días y noches enteras sin descanso. La privación del sueño destruye la mente humana en cuestión de días. Provoca alucinaciones, pérdida de la noción del tiempo y un colapso total de la voluntad. Pero incluso con esto, hombres como Zinoviev y Kamenev resistieron. Negaron los cargos. Fue entonces cuando Stalin sacó su arma más despiadada y cobarde: las familias. La NKVD amenazó directamente con ejecutar a las esposas y a los hijos de los acusados. A Zinoviev y Kamenev se les dijo explícitamente que, si no cooperaban, sus familias serían aniquiladas. Desesperados y rotos, los dos viejos bolcheviques exigieron una reunión cara a cara con el Politburó. Y se les concedió. Fueron llevados en secreto al Kremlin, donde se encontraron con Stalin. En esa reunión, Stalin les hizo una promesa solemne. Les juró por su honor y por la supervivencia del partido que, si salían al estrado, confesaban públicamente los crímenes dictados por la NKVD y cooperaban en el juicio espectáculo, sus vidas serían perdonadas y, lo que es más importante, las vidas de sus familias y sus hijos serían estrictamente respetadas. Para unos hombres que ya no tenían nada a lo que aferrarse, aquella promesa de Stalin era la única tabla de salvación para sus seres queridos. Y aceptaron el trato. El juicio fue grotesco. Durante los días que duró, los acusados subieron al estrado y, con miradas vacías y voces mecánicas, recitaron el guión que la NKVD les había obligado a memorizar. Aceptaron todos los cargos. Confesaron haber planeado el asesinato de Kirov, confesaron ser espías pagados por potencias extranjeras, confesaron haber conspirado con Trotsky para organizar sabotajes en las fábricas, descarrilar trenes y, finalmente, planear el regreso del capitalismo a la Unión Soviética. El fiscal general del Estado, Andrei Vyshinsky, un hombre que se convertiría en el rostro del terror legalizado, llevó la batuta de este circo. Vyshinsky, que irónicamente había sido menchevique y opositor a los bolcheviques en el pasado, ahora demostraba su lealtad a Stalin con una crueldad verbal sin límites. Durante su alegato final, gritó y escupió insultos contra los hombres que habían fundado el Estado soviético. Sus palabras resonaron en la sala y en la historia. Se dirigió al tribunal y a la nación diciendo: exijo que estos perros rabiosos sean fusilados, cada uno de ellos. Fusilad a esos perros rabiosos. No podemos tolerar que esta escoria respire el mismo aire que nosotros. La sentencia, por supuesto, estaba escrita antes de que el juicio empezara. El tribunal los declaró a todos culpables de traición y terrorismo. La condena era la muerte.
Pese al veredicto, Zinoviev y Kamenev albergaban en su interior la pequeña y trágica esperanza de que Stalin cumpliría su palabra. Al fin y al cabo, había sido un acuerdo de caballeros. Esperaban el perdón de última hora, la conmutación de la pena a cadena perpetua. Pero Stalin no tenía intención de dejar cabos sueltos. Unas horas después de dictarse la sentencia, en la noche del 24 al 25 de agosto de 1936, fueron sacados de sus celdas en la Lubyanka y llevados a los sótanos. El lugar designado para las ejecuciones. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba a punto de pasar, las reacciones de los dos hombres que habían compartido una vida de militancia y poder fueron completamente distintas. Zinoviev, al ver a los verdugos de la NKVD y comprender la magnitud de la traición de Stalin, entró en un ataque de pánico absoluto. El terror lo consumió. Se derrumbó en el suelo, llorando, gritando, suplicando por su vida. Según los relatos de los guardias y verdugos presentes, Zinoviev gritaba: ¿Dónde está Stalin? Llamad a Stalin. Él nos lo prometió. Luchó desesperadamente contra los guardias que lo arrastraban por los pasillos, hasta el punto de que no pudieron llevarlo a la sala de ejecución principal y tuvieron que meterlo a empujones en una celda cercana. Kamenev, por el contrario, mantuvo la compostura. El estoicismo se apoderó de él ante la certeza de la muerte. Al ver a su viejo amigo y camarada perdiendo la dignidad y arrastrándose por el suelo, Kamenev se detuvo, lo miró con severidad y le dijo su famosa última frase: «Basta, Grigori. Mantén la calma. Muramos dignamente». Fueron puestos de rodillas. El principal ejecutor de la NKVD, Vasily Blojin, un hombre que a lo largo de su vida ejecutaría a decenas de miles de personas con sus propias manos, y sus hombres se situaron detrás de ellos. Sin más preámbulos, Zinoviev y Kamenev recibieron un disparo en la nuca. El método clásico soviético. Sus cuerpos fueron incinerados de inmediato y sus cenizas arrojadas a una fosa común en el cementerio de Donskoye, sin nombre, sin lápida, borrados de la existencia oficial. Pero la crueldad de Joseph Stalin, como bien sabemos los supervivientes de la carretera, no terminaba con la muerte del individuo. Stalin no cumplió su promesa. No solo los asesinó a ellos después de haberles dado su palabra. La sed de sangre y de control absoluto requería erradicar cualquier semilla de resentimiento. En los meses y años que siguieron a este proceso, la promesa de perdonar a sus familias se reveló como la más cínica de las mentiras. La esposa de Zinoviev, Zinaida, fue arrestada, enviada a Gulag y ejecutada poco después. Su hijo, Stefan, también fue arrestado y fusilado. El destino de la familia de Kamenev fue igual de aterrador. Su esposa, Olga Kameneva, que por cierto era hermana de León Trotsky, fue arrestada. Sobrevivió unos años en prisiones terribles hasta que, en el otoño de 1941, ante el avance de las tropas nazis sobre la Unión Soviética, Stalin ordenó limpiar las cárceles de prisioneros políticos. Olga fue sacada de su celda y fusilada en el bosque de Medvedev, junto a decenas de otros prisioneros. Los dos hijos de Kamenev, Alexander y Yuri, que no tenían nada que ver con la política, también fueron perseguidos, encarcelados y finalmente ejecutados por la NKVD. La aniquilación fue total. El árbol genealógico entero fue talado desde la raíz. El asesinato de Kirov y el posterior proceso de los 16 fueron la caja de Pandora. Stalin descubrió que podía usar el sistema judicial como un teatro para reescribir la historia en tiempo real. Descubrió que la tortura psicológica y las amenazas a los hijos podían doblegar a los hombres más fuertes. Y descubrió que el partido, y el país entero, aceptarían estas purgas por puro terror. Este fue el ensayo general para los años de 1937 y 1938, el apogeo del Gran Terror, donde cientos de miles de ciudadanos anónimos, campesinos, militares, poetas y obreros sufrirían exactamente el mismo destino. Una confesión extraída bajo tortura y un disparo en la nuca en la oscuridad de la noche. Esta es la historia de cómo la desconfianza de un solo hombre devoró a una nación entera. Nos vemos en el próximo tramo de este viaje, supervivientes. Manténeos alerta, porque la carretera de la historia, como veis, está pavimentada de sombras y promesas rotas.